estar acá, con gusto saludarlos. Bueno, me presento, mi nombre es Nelson Muñoz, como dijo Gabriel, de profesión ingeniero en Administración de Empresas, MBA y Máster en Innovación. Y bueno, pertenezco a la red de mentores y ahí estamos muy interesados también en el tema de apoyar a los emprendedores, de generar instancias para que adquieran herramientas. Y en este caso, el taller que vamos a realizar es tiene un foco igual, bien práctico para que ustedes también puedan desarrollar lo que se va a aprender acá y lo puedan aplicar en su emprendimiento. Ya, el taller de hoy, voy a compartir presentación. ¿Se ve bien? Perfecto. Se ve perfecto, Nelson, así que estamos ok. Ya. Déjame colocar modo presentación. Ya. Para comenzar, bueno, el taller que vamos a hacer hoy es el taller de estrategias de crecimiento para pymes y emprendimiento. En este caso le coloqué negocio, pero es para darle un contexto más general. ¿Ya? Vamos a cerrar acá para poder ver bien. Ya. Antes de comenzar, quería hacerles una pregunta. Siempre hablamos de crecimiento, de crecer nuestro negocio, nuestro emprendimiento, pero me gustaría que con una o dos palabras me indicaran qué entienden ustedes por crecimiento, ¿ya? O qué estrategias conocen que les podían ayudar a hacer crecer su negocio. Me gustaría que en un minuto me escribieran una o dos palabras que me indiquen eso, por favor, para poder entender un poco cómo es su percepción con respecto al crecimiento y estrategias que se utilizan, por favor. Así que les dejo el chat, por favor, ahí, utilícenlo. Por favor, por favor, pero Veo muy poca participación. Innovación, correcto, correcto. Más clientes, también. ¿Alguna otra más? ¿Alguna otra forma que puedan identificar en base a cómo podría ser su negocio? También aportar al cuidado del medio ambiente también es una forma de crecimiento que podríamos llamar consciente. Una buena atención también está muy enfocado en el tema de la calidad. En realidad todas son estrategias para lograr hacer crecer mis productos, mi negocio también. Diversificarse también es fundamental, va muy vinculado con la innovación. Mi sello, súper bien, súper bien. Bueno. Nelson, disculpa que te moleste. ¿Sí? ¿Podrías verificar los participantes porque tengo gente en sala de espera, por favor? Ah, ya, súper, aquí estoy admitiendo. Eran 3, ¿no es cierto? Así es. Ya. Muchas gracias. Sí, que no los veo acá en la pantalla, no se me ven. Ya. No, súper bien las estrategias, pero acá vamos a ver un poquito más enfocado a una estrategia más enfocada a nuestro modelo de negocios. El objetivo de este taller en sí viene a, primero, identificar estrategias de crecimiento de acuerdo a mi modelo de negocios. O sea, vamos a mapear rápidamente nuestro modelo de negocios para identificar factores donde podríamos buscar un tipo de crecimiento. Después, a esas características, aplicar elementos internos y externos para poder crecer. Y finalmente, construir una estrategia de crecimiento de acuerdo a mi modelo de negocios. Entonces, la idea de este taller es que sea sumamente práctico, sumamente aplicable y que
que de aquí ustedes salgan con herramientas que puedan poder de repente identificar oportunidades y ver dónde poder crecer de manera, llamémosle, segura y viable. Que esto es lo importante de este tipo de crecimiento. Antes de empezar el taller, quiero que igual se pueden tener unas hojitas, unas 2 o 3 hojas de papel y un lápiz, porque vamos a desarrollar algunas dinámicas, algunas actividades con respecto a este tema. Así que les doy un minutito para que vayan a buscar unas 2 o 3 hojitas o un cuaderno para que puedan después ir realizando los ejercicios. Ya, ya todos, ya todos deben tener su cuaderno, su lápiz. Entonces, continuamos. Antes de partir con el análisis de nuestro modelo de negocios, es importante conocer un poco dónde estamos, ¿ya? Dónde estamos, dónde se desenvuelve nuestro modelo de negocios. Y acá vamos a hablar de 3 elementos fundamentales, de manera, llamémoslo un poco global, no vamos a entrar tanto en detalle, pero son elementos característicos y que son muy, muy importantes dentro de lo que es un contexto, que es inicialmente la democratización y la transformación digital. Esto ya lo vimos, que nos impactó mucho a los emprendedores en el transcurso de la pandemia. O sea, negocios que netamente eran de atención física tuvieron que transformarse al mundo digital, vendiendo sus productos por ahí. Y el tema de la democratización digital, antiguamente, no sé, contar con un computador o algún elemento que nos permitiera eh, por ejemplo, hacer videoconferencias, reuniones de videoconferencia, era imposible. Y el tema de la información también. O sea, ahora, por ejemplo, si yo quiero buscar información sobre una empresa, sobre mi competencia, sobre algún tipo de producto, dónde comprarlo, la información está, o sea, hay una democratización tremenda. Entonces, estos factores son sumamente relevantes, la democratización, porque todos tenemos acceso a información, y obviamente el factor de la transformación digital que ha cambiado muchos modelos de negocio. Y eso ha llevado a que los entornos cambien y sean más complejos. Ya, de cierta manera, quizás antiguamente yo decía, voy a poner un emprendimiento y este emprendimiento se me va a mantener por mucho tiempo, voy a estar súper seguro, ¿ya? Pero ahora está ese tema de que es muy cambiante, o sea, el tema de la transformación digital y la democratización me cambiaron todo. Por ejemplo, en el área de restaurantes, o sea, en un restaurante eh, jamás había pensado quizás en algún momento de enviar los alimentos a la casa, debido a que tenía instalaciones para que la gente fuera a comer, pero la pandemia eh, generó un poquito de cambio dentro de esto. Y obviamente los entornos son más complejos porque hay muchos participantes, la competencia que crece muy rápido, imitan las estrategias rápidamente, entonces de repente el crecer cuesta un poco y también el tema de generar ventajas dentro de los competidores. Entonces por eso es importante ir conociendo cómo va evolucionando nuestro contexto. ¿Por qué? Porque finalmente esto lleva a que existe una rápida disrupción en los modelos de negocio. Como vemos acá, el factor de la transformación digital nos lleva a que los entornos cambien, y cuando los entornos cambian, un factor permanente es la disrupción de los modelos de negocio. ¿Ya? El típico caso que ponen siempre, el caso de Kodak o Blockbuster, que al final no miraron el entorno, no miraron el contexto, no miraron cómo las cosas iban cambiando, y, y claro, ellos se enfocaron en el crecimiento, pero no en un crecimiento a ojos cerrados, no miraron para afuera, sino que vieron que ellos estaban creciendo bien, pero pasa que levantaron una gran infraestructura y llegó un momento en que su modelo de negocio no era viable, y ahí
Bueno, la historia ya la saben, ya no están con nosotros, pero bueno, el tema es esto, o sea, cuando estamos emprendiendo, tenemos que tener claro la democratización, los entornos y que ningún modelo de negocio se mantiene en el tiempo, por eso siempre tenemos que estar explorando nuevas alternativas. Un factor primordial dentro de esto, o es que es fundamental, que es el pilar de este cambio, es el componente digital. ¿Ya? El componente digital es el que hace que todos los negocios se aceleren, cambien, se transformen rápidamente. Y bueno, volviendo a hacer énfasis en el tema de la pandemia, que nos llevó a modificar muchos elementos de nuestro emprendimiento. Eh, Hasta el momento, ¿alguna duda, alguna consulta con respecto a lo que es la transformación digital, los entornos o la disrupción para seguir? Pueden levantar la mano, hacer cualquier pregunta y vamos respondiendo en el camino, si no hay ningún problema, ¿ya? Ya, entonces entiendo que estamos súper bien, ¿ya? Entonces, tenemos claro que tenemos el contexto, analizar el contexto antes de entrar a nuestro modelo de negocios, ¿ya? Como ahí te preparo, Aprovechando acá, ¿alguna otra cosa que ustedes consideran que sería importante considerar dentro del contexto para, y su relación con su modelo de negocios? algo que te Si, si lo creen, lo dejan en el chat, por favor. Pablo, Ya, acá vamos a conocer el modelo de negocio. Yo entiendo que gran parte de ustedes ya han participado en varios, muchos talleres del centro de negocios, entonces ya este es un tema bien conocido, bien tratado y entiendo que ya saben cómo funciona. Pero bueno, aquí vamos a hacer un vistazo rápido del modelo de negocios, que es que parte con nuestra segmentación de mercado, saber quién es nuestro cliente, para qué, para posteriormente entregarle una propuesta de valor eh, que resuelva un problema o necesidad que éste tenga. Y después continuamos con los canales para ver cómo llegamos a nuestros clientes y finalmente cómo nos relacionamos con ellos, que generalmente es la forma de vincularnos a través de, no sé, plataformas, venta directa, personal, etcétera. Pueden ser muchas formas de vincularnos con ellos. ¿Ya? Y después con eso, ya al momento de que vemos la parte segmento, relación y canales, tenemos que ver nuestras fuentes de ingresos, cómo nuestra propuesta de valor eh, atrae a nuestros clientes y a la vez nos genera un ingreso que nos permita sustentarnos en el tiempo. Después viendo qué recursos clave necesito para poder sustentar mi propuesta de valor. Y esto es importante, recuerda, recursos clave, al igual que también actividades clave, ya que esto lo vamos a ver, y estos dos puntos son fundamentales para después, más adelante, poder establecer nuestra estrategia de crecimiento. Y otro elemento también fundamental son las asociaciones clave, ¿ya? Porque el crecimiento muchas veces no es, a veces no se, en los actuales entornos o contextos, por lo general, no son no es como el llanero solitario. Acá ahora ya está el tema, igual está un poco el tema de la colaboración, de unir estrategias, vincularse de repente con productores, con proveedores, con distribuidores. Existe ese tema de colaborar, o sea, ya no es un tema de relación negocio a negocio, B2B, como le dicen, sino que es un tema ya de asociación clave para poder potenciar algo. Y finalmente tenemos la estructura de costos, que es fundamental, lo que nos permite saber cuánto nos cuesta poder generar nuestra propuesta de valor sin que tampoco nos vayamos a un, a un exceso de gasto y costos que no nos hagan viable el negocio. Ya, esto es brevemente lo que es el modelo de negocio que ustedes ya yo creo que lo tienen bastante claro. Ahora, ahora sí, saquemos un papelito y rápidamente dibujemos esto que está acá, por favor,
Les doy un minutito para que puedan dibujar esto, que va a ser nuestro primer levantamiento. O sea, todos tenemos, o todos tienen un emprendimiento. Si no tienen un emprendimiento, tomen una idea, y una idea que la vamos a trabajar en base a este primer lienzo. ¿Ya? Así que voy a dar 2 minutitos para que lo dibujen, para empezar con la actividad. Acá lo importante es que tengan en conocimiento su modelo de negocios de forma global. Es solamente para poder trabajar la herramienta. ¿Ya? Yo creo que ya estamos bien ya con el dibujo. Me imagino que estamos bien. Ya, entonces, vamos a continuar entonces con la siguiente presentación. Entonces, ahora, en el cómo, en el cuadrito del cómo, hagámonos la siguiente pregunta. ¿Qué recursos o actividad claves son utilizados en mi negocio? De forma general, es solamente un recurso clave que utilicemos en nuestro negocio, ¿ya? Que puede ser, por ejemplo, no sé, como dije antes, un socio estratégico, una actividad clave que requiere de recursos, o un recurso clave también, que puede ser un equipamiento, una máquina, eh, a través de, a través de un proceso, etcétera. Ya, un minutito para poder completar esa parte. Igual cualquier duda me la hacen directamente nomás, la pueden hacer por el chat o abriendo el micrófono. La importancia de conocer el recurso o el cómo nos sirve también para tener una visión general de cuál es nuestro elemento principal dentro del modelo de negocio, ¿ya? Entonces siempre hay que tenerlo presente, qué es lo que está ahí como recurso, es cómo, porque si en algún momento se nos cae, igual o no podemos acceder a ese recurso, es complejo, o sea, genera bastantes problemas, ¿ya? Ahora vamos a pasar al qué, que es la propuesta, nuestra propuesta de valor, ¿ya? ¿Qué necesidad estamos o problema estamos solucionándole a nuestro cliente? ¿Ya? Aquí es importante saber, por ejemplo, si nuestra problemática o nuestro desafío que estamos, o sea, solución que estamos entregándole a nuestro cliente le agrega valor en cuanto, no sé, a otorgarle más tiempo, más seguridad, calidad, incluso estatus, pueden ser muchas variables en cuanto a lo que es la propuesta de valor, ¿ya? Entonces, el qué es el centro de nuestro modelo de negocios, nuestra propuesta de valor, lo que nos genera, bueno, una de las cosas que nos genera diferenciación. Ya, ya me imagino que también está definida la propuesta de valor. Ahora, nos vamos a quién. ¿Quién es nuestro cliente? De acuerdo ya al modelo de negocio que tenemos, es importante conocer a nuestro cliente, identificarlo, obviamente, tiene que estar muy vinculado con nuestra propuesta de valor. Y por sobre todo, todos los otros elementos del modelo de negocios también tienen que estar alineados a las características o perfil de nuestro cliente. Porque un elemento que no encaje dentro de la propuesta de valor y dentro del modelo de negocios eh, puede generar problemas en nuestra relación. Podemos tener una propuesta de valor muy atractiva en relación a calidad de nuestro producto, por ejemplo. Pero si nuestro
nuestra comunicación con él, nuestra relación con él, es un poco, llamémoslo, no es mala, pero tenemos de repente algunos problemas de demora en comunicarnos, en responderle consultas o cosas que nos preguntan, de cierta manera nos va a impactar. Entonces, por eso es importante que todo nuestro modelo de negocio esté bien alineado, bien estructurado y que todo cumpla, porque al final de cuentas, muchos dicen que el modelo de negocio es algo, una foto del momento, algo para, para poder entender cómo funciona nuestro negocio, pero si uno lo trabaja de forma sistémica, es un elemento, puede ser un elemento vivo dentro de lo que es el, la entrega de la propuesta de valor y la satisfacción del cliente, porque nos permite ir mejorando cada elemento, cada, cada punto de los 9 módulos. ¿Ya? Entonces ya estamos listos con el quién. Ahora nos vamos al con qué. Aquí es importante también tener claro cuáles son nuestros costos e ingresos. Por ejemplo, mis costos, si yo trabajo en productos, pero uno de mis mayores costos es la distribución, tengo que tenerlo identificado y tengo que tenerlo claro. Y aquí yo les voy a... Esto es importante, todos estos 4 puntitos son importantes porque de aquí vamos a desprender de estos insumos, son importantes para poder establecer nuestra estrategia de crecimiento. Entonces me gustaría de repente que si alguien pudiese compartir sus hallazgos con respecto o sus puntos con respecto a estas 4 variables. Si lo puede hacer, puede abrir el micrófono. Para poder identificar, por ejemplo, a modo de ejemplo, cuáles son, por ejemplo, un recurso clave de un emprendimiento de ustedes, para que otra persona los pueda ver o pueda entender un poquito más el ejercicio. Creo que no. Ya, no sé, en vista de que no hay mucha participación, continuamos con la siguiente fase. ¿Ya? Es importante igual que tengan la otra hojita, porque esto les va a ir sirviendo de ejercicio para poder ir levantando la información de ir construyendo la estrategia. Ya, ahora pasamos a hablar específicamente de las estrategias de crecimiento. Y estas estrategias de crecimiento las vamos a estructurar en base a nuestro modelo de negocios. Y existen 2 formas para este modelo, obviamente, 2 formas de crecimiento. Una que es la externa, que tomamos elementos externos a nuestro modelo de negocios para poder crecer, y la otra interna, que tomamos factores internos, que son los elementos que nosotros tenemos control dentro de nuestro modelo de negocio. ¿Ya? Entonces, para poder empezar a hacer este ejercicio, es importante tener esto, ¿ya? Así que para que lo tengan a mano también. ¿Ya? Entonces ya sabemos que son los elementos externos y los elementos internos los que nos permiten crecer en base a nuestro modelo de negocios. Aquí, perdón, vamos a bajar esto. Aquí cuando hablamos de estrategias de crecimiento externas, lo que podemos hacer o considerar, por ejemplo, es el tema de los trabajadores, la comunidad y los activos externos. ¿Ya? Estos 3 elementos, obviamente existen muchos más, pero para este caso vamos a solamente nombrar estos 3. ¿Ya? Y vamos a ir detallándolos uno a uno. En el caso de la estrategia de trabajadores a demanda,
acá es, por ejemplo, mantener servicios a tiempo completo el mínimo de tiempo. Pasa que en algunos emprendimientos, por ejemplo, si yo tengo un pequeño restaurante, mantener, por ejemplo, el tema de la distribución a alguien permanente completo, o tenemos pedidos en horas peak, eh, quizás puede significar un costo, y cada vez que vamos creciendo tenemos que ir incrementando la cantidad de gente. Entonces, muchas de las empresas que han empezado a crecer, a expandirse de repente en sectores, en sus sectores, lo que utilizan es trabajadores a demanda. ¿Ya? Bueno, el más utilizado es el repartidor. ¿Por qué? Porque son aplicaciones bajo el modelo Uber, que de hecho Uber tiene trabajador a demanda, que es la misma forma de cómo él ha crecido. Entonces aquí es importante tener claro esto del trabajador a demanda. El otro tema es, por ejemplo, el diseñador, supongamos, por dar un ejemplo. Ya tenemos un diseñador por un periodo completo, pero quizás lo ocupamos en ciertos periodos. Entonces, de repente, optimizar estos recursos es bueno porque nos permite focalizarnos en las actividades principales, y cuando crecemos podemos contratar de cierta manera dos diseñadores para que aumenten la capacidad de producción, pero no van a estar por un periodo completo, sino que para un proyecto en un tiempo específico. Ya, esto es una forma muy común que se está utilizando ahora de poder utilizarlo como estrategia de crecimiento. Lo importante sí, que desde el punto de vista de la ética, ya, porque este es un tema igual hay que tener un poco de conciencia con respecto a esto, por el tema de la remuneración justa, la seguridad de los trabajadores y todo esto. Entonces, esto es fundamental también que lo consideren, ya como un elemento también que, que igual es fundamental considerar. Que alguien por ahí habló de la sustentabilidad, o sea, en este caso sostenibilidad, que está enfocado en el ámbito social, ¿ya? O sea, también no utilizar esto como precariedad laboral, ¿ya? Y esto es una recomendación a modo personal, ¿ya? Entonces, quedamos entonces los trabajadores a demanda, y vamos al siguiente módulo, la comunidad. Acá esto se utiliza mucho en el tema de las redes sociales, ¿ya? Utilizar eh, están solicitando un ingreso. Ah, ya. Bueno, continuamos entonces, no sé qué fue eso. Ah, ¿hay alguien está levantando la mano? Ya, no sé, no me... Ya, continuamos. Bueno, en cuanto a la comunidad, ya, en cuanto a la comunidad, esto se puede utilizar como una herramienta de marketing para validar nuestra demanda cuando lanzamos un producto. Ah, claro, como que alguien está levantando la mano. Bueno, continuamos con el tema de la comunidad. Bueno, la comunidad nos permite probar nuestras ofertas en el mercado. Por ejemplo, si tenemos un producto nuevo, lo podemos probar, eh,
de utilizar mucho el famoso MVP, de empezar a probar productos con una funcionalidad mínima o servicios con una funcionalidad mínima y, y poder saber si realmente el mercado lo requiere. Y claro, con esto ahorramos costos y podemos después lanzar una venta mucho más segura de que el producto va a tener aceptación en el mercado. Entonces, trabajar las comunidades también es fundamental. A la vez que dentro de esto también se promueve el tema de la referencia, eh, que pueden indicar que soy una buena empresa, un buen emprendedor, que cumplo con mi propuesta de valor, etc. Entonces, eh, la comunidad es fundamental. De hecho, en el entorno digital, si no hay comunidad, prácticamente en muchos casos no hay negocio. Entonces, este es un tema fundamental para poder crecer, trabajar el tema de la comunidad, ya como herramienta de validación, de crecimiento y a la vez también para empezar a prototipar proyectos, o sea, o emprendimiento. Otro elemento dentro de lo que es la estrategia de crecimiento externa son los activos externos. ¿Ya? Acá no adquieres activos que no estén relacionados directamente con tu proceso productivo. Por lo general, si nosotros tenemos vamos a volver al tema del restaurante, ¿ya? Si tenemos un restaurante, eh, a veces es un poco complejo adquirir un vehículo para la distribución. ¿Por qué? Porque no va a indicar un costo, nos tenemos que hacer cargo de la mantención y, y hay, bueno, miles de cosas que están relacionadas al tener un vehículo. Por lo tanto, acá viene el tema de subcontratamos un vehículo, por ejemplo, si yo tengo una empresa de reparaciones o de distribución de elementos pesados, contrato un vehículo solamente para el despacho, ¿ya? Porque eso no me influye en adquirir un activo tan grande. O sea, de hecho, el tema de la pandemia dejó muy en claro el trabajo o el arriendo de oficina. O sea, es un tema que también ha impactado mucho en el ámbito de que muchas empresas estaban acostumbradas a trabajar físicamente, pero la pandemia les mostró que podían funcionar de forma digital. Y aquí pasó esto que desaparecieron las oficinas. Entonces, eh, hay que tener presente o claro qué podemos arrendar y que no nos afecte al giro o al proceso productivo. Porque el tema de si vamos a arrendar algo que sea del proceso productivo, siempre tenemos que tener en consideración que eso podemos tener un reemplazo o diferentes alternativas eh, que podemos acceder rápidamente. ¿Por qué? Porque si arrendamos supongamos, una maquinaria para nuestro proceso productivo y nos falla el proveedor, nuestro emprendimiento ya colapsa, o sea, se nos vuelve complejo. Pero si tenemos varias opciones y podemos acceder de manera rápida y disponible, claro, súper bien, también ahí podemos empezar a poder subarrendar eso. Pero lo importante es considerar que existen alternativas en cuanto a lo que es activos externos. Ahora nos pasamos a lo siguiente, a las estrategias de crecimiento internas. Estas son un poco más allá de lo que es gestión interna del emprendimiento, que es, por ejemplo, el tema de los procesos automáticos, métricas de crecimiento y digitalización. Cuando hablamos de procesos automáticos, ya, generalmente se está usando mucho para el tema de responder correos, de responder llamadas telefónicas, de responder un sinfín de cosas que nos llegan que nos llegan al día a día. Entonces, al momento si estamos haciendo todo manual, respondiendo algunas cosas, quizás cuando empecemos a tener mayor volumen de clientes, mayor cantidad de requerimientos, demanda de productos o servicios, nos vamos a dar abasto. Entonces, en ese momento ya es importante empezar a automatizar procesos. O sea, esto en la actualidad ya muchos emprendimientos lo están haciendo. De hecho, hay muchas herramientas en el mercado que son gratuitas o de bajo costo que permiten también automatizar respuestas, procesos
y cosas simples que en el día a día igual quitan tiempo y que cuando aumentan nos impactan en la disponibilidad de tiempo que tenemos como emprendedores. Entonces aquí siempre hay que buscar los procesos personalizados a escala, ya dentro de eso. Ahora, las métricas de crecimiento. Cuando hablamos de crecimiento, siempre es importante, ya sea externo o interno, poder medir, saber saber qué, en qué estamos creciendo, en qué está aumentando. ¿Está aumentando la demanda, los costos, los ingresos? Y ver la relación entre estos indicadores. Ya, pero es importante acá tener estas métricas del entorno digital, ¿ya? Porque cuando hablamos de crecer, eh, el entorno digital es como fundamental en este contexto. Entonces, establecer métricas de crecimiento y de adquisición de clientes y referencias es fundamental para saber, por ejemplo, cómo hemos ido evolucionando en el tiempo. Por ejemplo, en el tema de la adquisición de clientes. Tener este indicador para decir, ya, en septiembre tuvimos tantos clientes, en octubre tantos, en noviembre tantos. Eso nos indica, vamos creciendo o vamos bajando, ya dentro de lo que es la adquisición de clientes. Porque el tema de adquirir clientes tiene un costo un poco alto y aparte que ahora dentro de la competitividad que existe en los mercados, tener un cliente cuesta un poquito, porque igual hay que entender que si lo vemos desde el punto de vista de las redes sociales, todos los que están ahí no son clientes, son seguidores y convertirlos en clientes tiene un costo elevado. ¿Ya? Entonces, tener eso súper claro. Al igual que las referencias, saber, por ejemplo, qué nos está refiriendo, cómo nos están refiriendo, es fundamental para el crecimiento de nuestro negocio, porque ahí podemos saber si estamos haciendo bien las cosas o las estamos haciendo mal. ¿Ya? Si tenemos clientes, por ejemplo, que llegan de forma presencial y vienen recomendados de otra persona, súper bien porque estamos haciendo bien las cosas, o por las redes sociales, que empiezan a, a postearnos con hacia otras personas, genial, seguimos haciendo bien las cosas. Entonces, tener estas métricas de crecimiento, conocerlas y activarlas es fundamental para poder empezar a tener un crecimiento en el mundo digital, pero también esto hay que llevarlas al mundo físico desde el punto de vista del cliente presencial que llega. Otro tema de estrategia de crecimiento interna es la digitalización, digitalizar procesos, gestionar internamente procesos virtuales. Es como muy parecido a la automatización, pero hay procesos que de repente quizás todavía estamos llevando a mano y el que se ha visto mucho ahora es el tema de la boleta electrónica, por ejemplo, con estas maquinitas que antiguamente uno vendía y tenía que hacer la boleta a mano, dar el vuelto, pero ahora ya todo esto con el tema de la digitalización, el tema de las tarjetas, prácticamente lo hacemos a través del teléfono. Entonces hay muchas cosas, muchos procesos que podemos ir digitalizando y aterrizando al mundo digital, ¿ya? Entonces aquí tenemos que pararnos un poquito y ver, ya, si este proceso lo puedo seguir haciendo a mano o le puedo agregar un componente digital, porque esto no significa que partamos de un viaje agregando temas digitales, sino que de repente hay pequeñas cosas que podemos digitalizar para ir logrando un pequeño crecimiento paso a paso. Y el tema de digitalizar, automatizar y llevar métricas, estos tres elementos alineados internamente dentro de la organización, es fundamental para lograr un crecimiento sano y de manera rápida. Ahora vamos a poner un poco en práctica lo aprendido, ¿ya? Eh, vamos a, vamos a empezar a aplicar estas estrategias de crecimiento, para lo que les pido que hagan este dibujo en una hoja,
¿ya? Que dibuja en el medio su modelo de negocios o su idea. Y en la parte inferior van a colocar alguna estrategia interna de crecimiento y en la parte externa una estrategia externa de crecimiento, pero vamos a trabajar en base a las siguientes matrices. ¿Ya? En un minuto hagan este dibujo y después pasamos a la siguiente presentación. ¿Ya? Mientras ustedes hacen el dibujo, yo voy a pasar a la siguiente hojita. Ya. Me imagino que ya tienen listo el dibujo. Entonces, ahora vamos a pasar a, a trabajar con estas estrategias de crecimiento. Cuando hablamos de estrategias internas, tenemos las tres opciones: trabajadores a demanda, comunidad y activos externos. Acá cada uno dentro de su emprendimiento, dentro de su negocio, idea o proyecto, para trabajadores a demanda, si es que tiene trabajadores, eh, imagine cómo podría, o en qué área, o en qué servicio o labor, eh, podría subcontratar de manera temporal. ¿Ya? La idea, la idea de esta planilla es que les permita a ustedes poder armar una estrategia rápida para poder ir armando un plan de crecimiento. ¿Ya? Ese es el objetivo de hacer este ejercicio de práctica y después de un poco de reflexión también, para ir viendo cómo podemos ir levantando nuestro modelo de negocio. Después, en cuanto a la comunidad, puedes hacerte la pregunta: ¿cómo puedes aprovechar a tu comunidad para realizar una investigación de mercado? ¿Ya? Aquí puedes establecer una idea de cómo tu comunidad te ayudaría a crecer, tanto con número de clientes, como referencias, ¿ya? Para probar estrategias de marketing, para probar pilotos de tu proyecto, de tu negocio, ¿ya? Entonces, acá puedes establecer una idea de, como por ejemplo, eh, ya, voy a lanzar una promoción o un producto y voy a probarlo con 10 clientes. De acuerdo a la retroalimentación que tenga de ellos, eh, voy a mejorarlo o tuve buena recepción, entonces ya voy a hacer más cantidades, lo voy a vender, me va a permitir determinar el precio, etcétera. O sea, hay distintas cosas que pueden ir probando con esto. Entonces, eso en cuanto a la comunidad. Entonces, hay que aprovechar las comunidades porque las comunidades son las que no, son una de las palancas principales del crecimiento. Y finalmente pasamos a los activos externos. Cuando nos vamos a los activos externos, aquí tenemos que hacernos la pregunta: ¿qué activos puedes arrendar que no sean de carácter estratégico? O sea, como les comentaba antes, podemos tener activos que puede ser una máquina, que tenemos que renovarla, pero uy, si no la renovamos, mejor comprémosla y podemos seguir funcionando. Obviamente, si es muy estratégica y sabemos que no existen muchos proveedores de esa máquina, obviamente tenemos que comprarla, pero ahí viene un tema de análisis de la competencia, o sea, de los proveedores para que nos puedan proveer rápidamente con esta máquina en el tiempo que necesitemos. ¿Ya? Entonces, estas tres preguntitas las podemos realizar para poder establecer de qué manera podemos generar alguna idea o alguna proyección hacia dónde podemos armar una estrategia de crecimiento desde el punto de vista de los elementos externos. ¿Ya? Ahora nos vamos a la estrategia de crecimiento, pero desde la parte interna de nuestro modelo de negocios. ¿Ya? El tema de los procesos automatizados. ¿Qué procesos puedo automatizar de manera rápida y a bajo costo? Que esto es fundamental porque quizás encuentres alguna empresa que te diga: mira, yo tengo un software que te va a automatizar todo,
pero finalmente el costo puede ser muy alto y te puede impactar en la rentabilidad. Entonces ahí tienes que ver alternativas que existen en el mercado, pero el tema de automatizar procesos es fundamental, porque si no lo automatizas, te va a costar crecer mucho, no vas a tener la capacidad de poder escalar en cuanto a costos y generar economías de escala. Entonces, eso es lo importante. O sea, aquí puedes empezar a analizar qué idea podrías colocar ahí dentro de los que son los procesos automáticos. Posteriormente tenemos las métricas de crecimiento. Claro, tenemos el tema de las redes sociales, cómo podemos medir el aumento de los clientes y si esto hace en referencia a otros clientes. Las redes sociales por lo general nos permiten hacer eso, pero de repente cuando tenemos una tienda y dentro del, del mundo físico, no virtual, también el medir el aumento de clientes es importante porque nos permite determinar patrones de compra, ver qué es lo que están comprando nuestros clientes y por qué lo están comprando, y qué clientes, por ejemplo, llegan recomendados por otras personas. Entonces, hacer ese análisis de determinar, por ejemplo, qué clientes en las redes virtuales nos recomiendan y qué clientes presenciales de forma física nos recomiendan. Y si tenemos la misma variable, oye, estos tipos tienen una calidad muy buena, el producto que hacen es súper bueno, me gusta, ya tenemos, estamos haciendo bien las cosas en ambos mundos, o en ambos entornos. ¿Ya? Entonces, esta parte es bien relevante ir aterrizándola un poco, entonces ahí, y generar una idea de cómo podríamos crecer a través de ese elemento. Y finalmente tenemos la digitalización. ¿Qué proceso podemos digitalizar de manera rápida y a bajo costo? Y acá, en el tema digital, hay muchas herramientas que son gratuitas, que nos permiten digitalizar procesos que por lo general llevamos a mano. Ya esto se aceleró mucho con la pandemia, así es que ya yo creo que hay un gran avance con respecto a este tema de la digitalización. Si mezclamos la digitalización, los procesos automáticos y las métricas de crecimiento en un pequeño plan de crecimiento interno, eh, se puede tener un crecimiento bien rápido y mezclado con el crecimiento externo. Eh, denlo por hecho que organizando bien esa estrategia puede ser de gran ayuda para poder empezar a ir probando, a ir mejorando y a ir creciendo de manera más sostenible y sustentable, llamémoslo así. ¿Ya? Finalmente, vamos a pasar a lo que son las estrategias las ventajas de tener estrategias de crecimiento. Bueno, ya fuimos hablando de algunas cositas por ahí, y lo mismo que dijeron ustedes al principio del inicio de este taller, es que el tener el tema de estrategias de crecimiento nos va a permitir a través de la innovación, de la diversificación, poder crecer. Pero también hay otras ventajas que en la actualidad son fundamentales y que lo vimos también que, que debemos desarrollarlas para el entorno que es cambiante, que es dinámico, que es incierto, o lo que llaman un entorno FUCA. ¿Ya? El tema del factor digital, que está muy presente, la disrupción de los mercados. Entonces, tener estas estrategias de crecimiento, no apalancándonos tanto en temas de adquisición de activos, teniendo ciertos temas a requerimiento o a demanda, como lo dicen también, ¿ya? Nos permite ser un poco más flexible y más dinámico. Entonces, esto genera ventajas como adaptarnos de manera rápida a entornos de alta incertidumbre. ¿Por qué? Porque no tenemos que, por ejemplo, si tenemos mucha infraestructura física, activos, y si hay un cambio en el proceso productivo a nivel de industria, no nos va a afectar tanto porque solamente cambiamos de proveedor y listo, o actualizamos equipo, digamos, y quedamos ya totalmente competitivos. Lo otro, aprovechar los factores internos y externos para aprovechar el crecimiento. Esto es lo que les comentaba adelante. O sea, hacer una mezcla de un factor externo e interno para poder crecer.
obviamente que sean coherentes. Es una estrategia muy, llamémoslo así, muy eficiente para poder crecer. Y claro, si se da el tema de poder tener los seis elementos de forma paralela a través de un plan de crecimiento, es sumamente bueno. Y lo otro, diseñar nuevos modelos de negocios para ser más competitivos. Claro, el tema de la disrupción está a la vuelta de la esquina, o sea, cada momento se están rompiendo modelos de negocios, y este tema de tomar algunos de estos factores de crecimiento para nosotros y para nuestros competidores puede ser un factor de disrupción. ¿Por qué? Porque quizás nosotros al modificar algún elemento podemos cambiar las reglas del juego. Por eso acá también viene un tema de aplicar un poco la creatividad, obviamente de manera estratégica, ordenada, alineando todo de manera coherente, como les explicaba. O sea, podemos reinventar nuestro modelo de negocios. Por ejemplo, si hablamos de aprovechar factores externos, como los activos, y en nuestro modelo de negocios, modificamos, por ejemplo, toda nuestra industria se caracteriza por arrendar, por ejemplo, equipamiento. Pero ¿qué pasa si yo arriendo los equipamientos y puedo aumentar mi cartera o mi capacidad de producción porque te arriendo para lo que voy solamente a producir y a la vez también diversifico? ¿Por qué? Porque cuando yo podía comprar una máquina y esa es la que podía mantener, pero ahora puedo subarrendar dos máquinas y producir dos cosas diferentes. O sea, entonces hay que ir viendo esa estrategia. Por eso les comentaba que es importante tener una visión del modelo de negocio y alinearlo con esta estrategia. ¿Ya? Porque nosotros podemos ser los disruptores dentro del modelo. ¿Ya? Hacer mayor uso de la tecnología al interior de la organización. Esto es fundamental porque al final de cuentas ahora está todo hiperconectado, como lo hablábamos delante, el tema de la digitalización y la democratización eh, es algo que está en el día a día. ¿Ya? Entonces no podemos mantenernos alejados de eso. ¿Ya? Y digitalizar nuestros procesos nos va a permitir también acelerar todo el resto de áreas dentro de nuestro emprendimiento. Obviamente, cuando hablamos de digitalización, son pequeños pasos, y los pequeños pasos son lo importantes. Digitalizar pequeñas cosas, ya tampoco cuando le hablen de digitalización piensen que tienen que hacer todo digital. Son ciertas cosas que ustedes consideren que pueden transformar y que con la experiencia se van a ir dando cuenta que una cosa que digitalizaron los va a llevar a poder comprender qué otra cosa pueden digitalizar. Es cosa de dar el primer paso. Y finalmente, crecer utilizando una menor cantidad de recursos. Esto es como lo que le comentaba de antes, el tema de aprovechar las comunidades, aprovechar las redes sociales para probar nuestros productos, darlos a conocer, no solamente para vender, ¿ya? Entonces hay que aprovechar ese factor que nos otorgan las redes. De repente aprovechar, aprovechar también de lo que hacen las referencias, preguntar a los clientes para poder utilizar esos recursos y no gastar tanto en hacer pruebas que tiramos al mercado porque nosotros de repente como emprendedores nos enseguecemos y creemos que tenemos el producto listo, pero no, hay que validarlo. Entonces esto nos permite aprovechar las comunidades, nos permite utilizar menor cantidad de recursos. Y ahí, obviamente, también con el tema de lo que les explicaba yo antes. O sea, si tengo la opción de no comprarme una maquinaria y arrendarla y tener varias opciones alternativas estratégicas, súper bien. O sea, nos permite también disminuir la cantidad de recursos que utilizamos para producir. Porque el hecho de tener una máquina, tener un camión, tener esto, requieren también otros procesos de mantención y cuidado. O sea, de hecho, ahora hay muchas empresas que prácticamente viven en el mundo virtual y no tienen ningún activo. O sea, hay empresas, por ejemplo, un ejemplo que he visto yo de banquetería. Lo único que tienen de banquetería, o sea, en realidad no tienen nada, tienen un puro computador y el resto son pura prestación de servicio externo. Entonces se crean en base
una cantidad mínima de recursos y todo externalizándolo, y claro, crecen súper rápido porque van apalancándose con otras banqueteras más chicas, entonces al final de cuentas van utilizando recursos externos. Es como, por ejemplo, el modelo Uber, que Uber ofrece transporte pero no tiene ningún vehículo. Entonces, esas son unas formas de ir creciendo. ¿Ya? Acá yo finalmente les dejo una reflexión, ya final de esto, de cómo crees que te podrían ayudar estas estrategias para hacer crecer tu negocio, ¿ya? Entonces aquí, como tarea para la casa, igual piensen cómo esto les podría ayudar a crecer de acuerdo a las características de su modelo, de lo que vimos, por ejemplo, desde el desarrollo del qué, el cómo, con qué, eh, y con qué podríamos crecer, ¿ya? ¿Cómo nos ayudaría eso? ¿Ya? Entonces, eso analícenlo, piénsenlo, porque les va a ayudar bastante a ver cosas que quizás no estaban viendo dentro de su emprendimiento, ¿ya? Y bueno, para ir cerrando este taller, voy a dejar dos frases que a mí me gustan mucho, que son como muy relacionadas a este tema del crecimiento, ¿ya? Que las cosas increíbles en el mundo de los negocios nunca las hace una sola persona, sino un equipo. Es lo que le comentaba antes, la comunidad, muchas empresas crecen cuando se empiezan a asociar, o muchos emprendimientos en realidad crecen cuando se empiezan a asociar, y no solamente ver el competidor como un competidor, sino verlo como un colaborador. O sea, si tú tienes, por ejemplo, produces ropa y quieres aumentar tu producción de ropa, puedes buscar a otro emprendedor y unirte con él y disminuir costos por el tema de la compra de activos, y a la vez también poder aumentar la capacidad de venta, a modo de ejemplo. Y otra cosa más que acá, que es acá Peter Diamandis, que es el escritor del libro Abundancia, que habla de que en este mundo hay abundancia de recursos, que el mundo digital ha generado una abundancia para poder acceder a una infinidad de recursos que están en el mercado. Y es como les comentaba, dentro de lo que es el entorno externo, hay mucha riqueza de repente que podemos empezar a buscar. Entonces, él dice que si te apoyas solamente en innovación proveniente de tu organización, estás muerto. Encuentra formas de aprovechar la comunidad y el entorno para innovación. Investiga sobre co-innovación y compañías del entorno. Considerar estos elementos son fundamentales de repente para crecer. ¿Ya? El tema de las comunidades son poderosas. Bueno, esto es todo el taller. ¿Ya? Espero que les haya ayudado. Si tienen alguna pregunta antes de finalizar el taller, pueden hacerla sin problema, por micrófono, lo que sea. No hay mayores preguntas con respecto al taller, a lo que vimos. Con respecto a la presentación, se la voy a enviar a Gabriel para que él después, no sé si se las manda o las deja en algún lado. Así que, como no hay preguntas, bueno, eso es todo el taller. Y muchas gracias por poder asistir y poder aprender un poco más sobre estrategias de crecimiento. Muchas gracias por mi parte y me sirvió creo que bastante. Me dejó muchas dudas de cómo potenciar mi negocio. Gracias. No, por nada, por nada. Así que es un tema de igual reflexionar un poquito, de empezar a mirar, porque esto tampoco lo haces de un día para otro, que es que mañana parta y lo hagas. No, es un proceso, pequeño proceso.
Hola, mi nombre es Jessica, soy la asistente de acá del satélite de Pichilemu. Gabriel está en una reunión, así que me toca agradecerle por la participación en la capacitación. No sé si tienen Gracias, duda o Jessica. consulta los participantes. Por mi parte fue bastante clara la charla y bastante interesante. Muchas gracias a ustedes. No, gracias a ti. Súper. Entonces, como ya no tienen más No hay- consultas, darle las gracias a don Nelson por la capacitación y además dejarlo a todos invitados para el día de mañana. Tenemos el segundo seminario de emprendimiento acá en la comuna de Pichilemu y hay unos invitados súper buenos. Está el dueño y creador de la marca El IPI, tenemos a Nicolás Larraín y un montón de invitados. Cualquier Buenísimo. información está en todas las redes sociales, así que los invito a que revisen las redes sociales y los que son de acá y los que no también. Va a estar muy bueno. Súper. Ya, oye, un gusto, muchas gracias. Que estén muy bien. Listo, chao, chao.